Mis queridos oyentes de lo paranormal, es un gusto para mí, como todos los días, traerles una historia más de terror y suspenso. El día de hoy les traemos una historia completamente diferente que su servidor encontró navegando en algún lugar en internet, la cual me dejó boquiabierto. Y sin más, comenzamos. La advertencia del espíritu. Mi nombre es Leo. La historia que les voy a platicar ha sido lo más perturbador que he vivido hasta el día de hoy. Sigo despertando cada noche al tener pesadillas de lo que aquel día sucedió. Tras muchos días de búsqueda, escuché las palabras que nunca en mi vida había querido escuchar. Lo siento, Leo, pero tenemos que suspender la búsqueda de tu hermana. Fueron las palabras del policía que coordinaba la búsqueda de la desaparición de mi hermana. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Mónica, la más pequeña de la familia, había desaparecido, sin dejar rastro, y las esperanzas de encontrarla se desvanecían con cada día que pasaba. Nuria, su mejor amiga, y David, su novio, estaban tan devastados como yo. Los tres sabíamos que si hubiéramos desaparecido cualquiera de nosotros, ella nunca hubiera abandonado la búsqueda. Así que nosotros tampoco podíamos rendirnos. Tenemos que hacer algo, Leo, dijo Nuria con la voz temblorosa mientras observábamos el bosque que se extendía frente a nosotros. Era un lugar que creíamos conocer. Después de todo, ahí habíamos crecido. Recorrimos cada centímetro de ese bosque y lo conocíamos como la palma de nuestra mano. Pero ahora solo sentía un escalofrío recorriendo mi espalda al pensar en lo que le pudo haber pasado a Mónica entre esos árboles. David estuvo de acuerdo. Tal vez podamos buscar por nuestra cuenta, revisar los alrededores, explorar lugares que solo nosotros conocemos y que la policía podría haber pasado por alto. Al menos sentí que estábamos haciendo algo para encontrar a Mónica. Esa tarde, con la cabeza llena de esperanzas, nos aventuramos al bosque, en busca de pistas que al final no nos llevaban a ningún lado. Las nubes comenzaron a oscurecer, el cielo comenzó a tronar, y el viento soplaba de tal forma como si el mismo bosque intentara advertirnos que no debíamos entrar. A medida de que avanzábamos, la tormenta se desató con mucha furia. La lluvia caía en ráfagas y los truenos resonaban en el aire. Buscamos refugio en una pequeña cueva cerca del río que habíamos explorado en 1000 ocasiones. Parecía el lugar perfecto para esperar a que la tormenta cesara. Lo que no sabíamos era que ese refugio se convertiría en nuestra peor pesadilla. La lluvia comenzó a subir rápidamente el nivel. Se comenzó a inundar la entrada de la cueva, dejándonos atrapados en su interior. El agua subía rápidamente, obligándonos a retroceder hacia las profundidades de esta. David en muchas ocasiones intentó tranquilizarnos, pero todos podíamos sentir el creciente pánico en el aire. Fue entonces cuando se escuchó el primer grito, un grito agónico y desesperado que parecía perderse en el rugido de la tormenta. Miramos a nuestro alrededor en busca de la fuente del sonido y vimos a David forcejeando en el agua, luchando contra algo que lo arrastraba hacia la oscuridad. Corrí hacia él con Nuria a mi lado. Juntos intentamos aferrarnos a él, luchando con toda nuestra fuerza contra algo que no sabíamos qué era. Pero nuestros esfuerzos fueron en vano. David desapareció bajo el agua con un último grito desgarrador. Nos quedamos temblando en medio de la cueva, sin saber qué hacer. Fue cuando entonces aquel ente regresó. Solo pude ver cómo una sombra oscura emergió del agua, envolvió a Nuria en sus garras implacables
Grité su nombre una y otra vez mientras intentaba liberarla, pero otra vez fue todo en vano. Lo último que pude ver de Nuria antes de que el agua se la tragara fue una expresión de horror en sus ojos. Lo que pasó por mi mente era lo terrible que era la sensación de saber que yo iba a ser el siguiente. Y entonces, un espectro emergió de la pared de la cueva. Era Mónica, mi hermana, pero su aspecto era distorsionado. Sus cabellos flotaban en el aire, mientras que su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y angustia. Me miró con unos ojos completamente vacíos. Solo dijo una palabra: Leo. Pregunté tartamudeando sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ella respondió con urgencia: Leo, aprovecha que está comiendo. Extendió su mano hacia mí y señaló el agua que continuaba subiendo. Entendí su mensaje. Si quería sobrevivir, tenía que sumergirme en la oscuridad y nadar mientras la criatura estaba ocupada. Tragué saliva mirando hacia el agua que se agitaba con ferocidad. Sabía que no tenía otra opción. Cerré los ojos pensando en Mónica, Nuria y David. Me lancé al agua helada. Comencé a nadar a ciegas. Mis pulmones me ardían mientras luchaba contra la corriente. La oscuridad era abrumadora y sentía como si algo me estuviera siguiendo. Finalmente, cuando creí que no podría más, emergí a la superficie. Aspiré la bocardada de aire más grande de toda mi vida. La corriente me arrastró lejos de la cueva, pero seguí nadando con todas mis fuerzas. No sabía hacia dónde me dirigía, pero estaba decidido a una sola cosa: sobrevivir. Los minutos se convirtieron en horas y finalmente llegué a la orilla, exhausto, cansado, tembloroso. Lo que acabas de escuchar es la versión oficial que le conté a los agentes cuando llegué al pueblo. Estoy seguro de que no me creyeron. Tampoco pensaron que les mentí. Simplemente dedujeron que mi mente había creado esa historia para protegerme de la verdad, fuese cual fuese esta. ¿Quieres saber realmente qué pasó? En realidad, todo fue más o menos igual, hasta que nos refugiamos en aquella cueva. El agua comenzó a subir, pero nunca apareció esa sombra o ese monstruo. Lo que sí apareció fue el ente de mi hermana, advirtiéndome: Nuria y David me mataron para saber qué se sentía cuando se le quita la vida a alguien. Tal parece que les gustó, porque ahora el siguiente eres tú. No tuve más remedio más que golpearlos y tirarlos al río para que estos murieran ahogados. Estaba completamente seguro de lo que había visto ese día, por lo cual estaba tranquilo de lo que había hecho, hasta esa mañana, cuando mi hermana apareció sana y salva en la puerta de nuestra casa.